Hold Mirzatian, o el caballo con 1001 manchas. Hubo o no hubo, pero se dice que en tiempos remotos, en una gran aldea, vivía un cierto bey. Este bey tenía 3 esposas. Cada una de ellas le dio un hijo y una hija. Un día, ya en la crepuscular etapa de su vida, el bey llamó a sus hijos, los sentó a su alrededor y les dijo: «Queridos hijos míos, mañana por la mañana dejaré este mundo y ya no estaré. Escucha, mi hijo mayor, a esta hora un mendigo llamará a la puerta de nuestra casa. Debes sacar a tu hermana y dársela a ese hombre. Aquí toma para ti 2 jarras de oro. Ahora escucha, mi hijo del medio. Cuando laven mi cuerpo, vendrá otro mendigo. Debes sacar a tu hermana y dársela a ese extraño. Te regalo también 2 jarras de oro. Escucha ahora, mi hijo menor, Hold Mirzajan. Cuando me vistan con el sudario y me coloquen en el ataúd, aparecerá un tercer mendigo. También debes darle a tu hermana. Te doy también 2 jarras de oro. Luego, después de los entierros, Hold Mirza, quédate 3 días y 3 noches junto a mi tumba». A la hora predicha, el bey falleció. Inmediatamente alguien llamó a la puerta y se escuchó la voz de un mendigo pidiendo limosna. El hijo mayor, como si no oyera esa voz, permaneció inmóvil y no siguió el testamento de su padre. Hold Mirza, enfadado con su hermano, le preguntó: «¿Qué haces allí parado sin cumplir la voluntad de padre? ¿O acaso lo has olvidado?» «No, no lo he olvidado», respondió el hermano mayor. «Después de que murió padre y lo perdimos, no pienso perder también a nuestra hermana. Ay, hermano, pero antes escuchaste el testamento de padre. ¿Dónde está tu honestidad? Si no quieres dar a tu hermana, aquí tienes una de mis jarras de oro. Solo haz lo que ordenó padre». El hermano mayor aceptó y sacó a su hermana por la puerta. El mendigo, tras recitar una oración, tomó a la joven y, como si fuera una manzana roja, la llevó consigo. Cuando el cuerpo del difunto fue lavado, un segundo mendigo llamó a la puerta. El hermano del medio tampoco se movió del lugar, como si no le importara. «¿Qué haces, hermano? ¿Por qué no cumples la voluntad de padre?», le reprochó Hold Mirza. Él respondió exactamente igual que el hermano mayor. «Entonces, que la segunda jarra de oro también sea tuya, pero solo entrega a tu hermana al mendigo». El hermano del medio tomó de la mano a su hermana y la llevó hacia la puerta. Este mendigo, al igual que el primero, levantó a la joven y, como si fuera una manzana en su pecho, se la llevó consigo. Cuando el padre fue envuelto en un sudario y colocado en el ataúd, apareció otro mendigo. Hold Mirza le entregó a su hermana. Este mendigo, como los otros 2, inmediatamente se llevó a la joven y desapareció en alguna parte. Después de que el cuerpo del difunto fue depositado en la tumba y cubierto con tierra húmeda, Hold Mirza permaneció vigilando la tumba durante 3 días y 3 noches. En el 4.º día, el cansancio hizo que sus ojos comenzaran a cerrarse y en sueños vio a su padre. «Hijo, estoy satisfecho contigo», le decía. «Has cumplido tu deber con honestidad. Así actúan los verdaderos chiquits. Recuerda, quien es generoso tiene un escudo contra las desgracias y en tiempos difíciles mantendrá la calma del espíritu. Ahora debes, hijo, abandonar tu hogar y elegir el destino de un errante. Y cuando recorras muchas ciudades y países, te volverás experimentado y serás invencible en cualquier asunto». Hold Mirza se estremeció y despertó. Se dio cuenta de que estaba solo en la tumba de su padre. El joven decidió, sin regresar a casa, partir de allí en su viaje. Cuando caminó un poco, vio un rebaño de ovejas, guiado por un viejo pastor. El joven lo saludó. Preguntó a quién pertenecía ese rebaño. «Estas ovejas han sido legadas por un bey a su hijo menor, Hold Mirzayan», respondió el anciano. «Así que pertenecen a Hold Mirzayan. Si este rebaño le pertenece, entonces yo soy ese mismo Hold Mirzayan. Te entrego el rebaño, deja la mitad para ti y reparte la otra mitad entre los aldeanos, entre las familias pobres, los huérfanos y los necesitados. Esta es mi palabra testamentaria», dijo el hijo menor del bey, Hold Mirzayan, y tras despedirse del pastor, siguió su camino. Después de caminar un poco más, se encontró con un grupo de caballos.
El joven saludó a los pastores de caballos, mencionó su nombre y, actuando de la misma manera que con el pastor, continuó su camino. Se encontró con muchos otros rebaños en su camino y Holmisa, hablando con los ganaderos, les ordenó que hicieran lo mismo que se había dicho al primer pastor. Finalmente, el joven vio camellos pastando. Conociendo a los pastores del rebaño de camellos, les dijo las mismas palabras: «Den la mitad del rebaño a los pobres y quédense con la otra mitad». Holmirsa cambió su vestimenta por ropa vieja y desgastada. Se puso en la cabeza un sombrero de pastor al revés y, presentándose como un calvo, se dirigió a la ciudad. En esa ciudad, un rico bey estaba celebrando un banquete en ese momento. Cerca de la casa del bey había mucha gente. Unos entraban y otros salían. Holmirsayan, acomodándose a un lado, apretó aún más el sombrero contra su cabeza y se sentó con una expresión indiferente y desinteresada. En ese momento, un jinete se acercó a la casa del bey y, al ver al calvo, lo tocó con el mango de su látigo y dijo: «Oye, calvo, cuida mi caballo. Iré a probar el pilaf de la boda y volveré». Pronto, el jinete, después de probar el pilaf, salió de la casa del bey y se dirigió al calvo. «¿Has probado tú el pilaf de la boda?» «No, no he comido», fue la respuesta. Entonces, el jinete regresó a la casa del bey y le trajo al calvo un cuenco de pilaf. Después de eso, se montó en su caballo y se fue a la competición. En la competencia ecuestre, al jinete le fue muy bien y recibió ricos premios: ropa cara, zapatos, un manto de brocado. Al regresar, el jinete vio al calvo sentado igualmente abatido en el mismo lugar. «Oye, hermano calvo», lo llamó el pobre, «¿de dónde eres y a dónde vas?» «Soy un huérfano. Ando por el mundo pidiendo un trozo de pan», respondió Holmirza. «Quien me alimente, a ese le sirvo. Y si no me alimenta, me quedo sentado en un solo lugar». «Entonces te llevo conmigo. ¿Aceptas servir conmigo, chiquit?», preguntó el jinete. «Acepto», respondió el calvo. El jinete llevó al joven a su casa, le asignó un rincón y lo puso a cuidar los caballos en el establo. Holmirsayan conocía algunos secretos sobre el cuidado de los caballos. Los había escuchado mientras vivía en su tierra natal, de los grooms de su padre. Por ejemplo, sabía que la comida debía darse a los caballos poco a poco, aumentando su cantidad cada día de manera imperceptible, y cómo mantener la limpieza. Convertido en el groom del jinete, Holmirsa ya llevaba 40 días cuidando de los caballos. En ese tiempo, estos habían cambiado completamente. Estaban bien alimentados, hermosos, con una excelente figura. Otros grooms de los alrededores venían a admirar a los caballos y alababan las habilidades del calvo. La fama de las capacidades del joven groom llegó a oídos del padishá. Un día, durante una cacería, el padishá se encontró en la calle donde vivía el jinete, y su mirada se posó en los hermosos caballos de pura sangre. Deteniendo su caballo, el padishá ordenó a sus sirvientes: «Llamen al dueño de esta casa». Los sirvientes cumplieron de inmediato su orden y llevaron al padishá al asustado jinete. «Oye, jinete, es bien sabido que las personas de tu oficio se dedican al robo de caballos», dijo severamente el padishá. «Parece que has robado estos caballos de pura sangre y bien alimentados de algún lugar. Además, caballos tan excepcionales no se encuentran en todo mi padishá. ¿Cómo es posible que estén en manos de un hombre tan barbudo y peludo como tú? Oh, gran padishá, ordena que se me escuche y no me condenes», suplicó el jinete. «Habla», permitió el padishá. «Recientemente, en el barrio se celebró una boda. Yo también fui a ese banquete y allí conocí a un calvo, a quien tomé como trabajador. Este joven resultó ser un gran maestro en el cuidado de los caballos. No se separa de ellos ni de día ni de noche. A él le debo que mis caballos se hayan transformado así. Si no me crees, puedo traer a este calvo y él te contará todo». Cuando llevaron a Holmirza ante el padishá, él le explicó cómo logró tal maravilla. El padishá, escuchando al calvo y entendiendo todo, dijo con autoridad: «En ese caso, me llevo a este joven. Pero si en 40 días los caballos del palacio no se vuelven tan graciosos, haré que los dos sean ejecutados».
Al llegar al palacio del Padishá, Jolmirsa se convirtió en groom. El joven cuidaba meticulosamente de los caballos reales y poco a poco se volvían esbeltos y fuertes. Un mes después, los caballos del Padishá lucían incluso mejor que los del jinete. En el 40º día, el Padishá llamó al jinete y a su calvo sirviente y, expresando su máxima satisfacción, les hizo generosos regalos. Al calvo, el Padishá lo nombró groom real y jefe de los guardias. Después de esto, Jolmirza suspiró aliviado. Deseando estar a solas, se dirigió a las afueras de la ciudad. Deteniéndose en un lugar desierto, junto a las paredes de una casa abandonada en ruinas, se acostó y se quedó dormido profundamente. Su sueño fue tan largo y prolongado que incluso el Padishá notó la ausencia de Jolmirza. Comenzó a preguntar a los cortesanos dónde estaba el calvo, pero nadie pudo responder. Después de indagar sin éxito, el Padishá se vio obligado a enviar a buscarlo. Los guerreros del Padishá recorrieron todas las cercanías de la ciudad y en un lugar, entre las ruinas de una antigua vivienda abandonada, encontraron a un hombre durmiendo. Junto a él estaba un maravilloso caballo de crines doradas cubriendo al joven con su sombra. El sombrero se había deslizado de la cabeza del durmiente y sus largos rizos se esparcieron por todas partes. Al llegar al palacio, los guerreros informaron al soberano sobre lo que habían visto. El Padishá los escuchó atentamente y ordenó: «Tomen un fino tapiz, mójenlo y manténganlo sobre el joven hasta que despierte, y cuando despierte, pónganlo en una carroza y tráiganlo al palacio. Báñenlo, vístanlo con ropa cara y tráiganlo ante mí». Los cortesanos hicieron exactamente lo que el soberano ordenó. Después de un tiempo, el joven despertó y, horrorizado, se dio cuenta de que su sombrero de camuflaje se había deslizado y que sus rizos estaban al descubierto. Cuando el jijit, avergonzado, se puso el sombrero y se levantó, los sirvientes rápidamente acercaron la carroza, lo llevaron al palacio, lo bañaron y, vistiéndolo con ropas reales, lo llevaron ante el soberano. El Padishá comprendió que no tenía ante él a un simple jijit y que no era en absoluto quien decía ser. «Hijo mío», se dirigió al joven el Padishá, «aparentemente provienes de una noble y rica familia. Perdona que no lo hayamos notado de inmediato. A partir de ahora serás mi visir», y lo proclamó ante toda la ciudad. Jolmirza recorría cada día las tierras del Padishá. Restauraba lo destruido, reunía a su alrededor a los desamparados y les brindaba toda clase de ayuda. Un día, al pasar junto a la panadería, vio a dos hombres mal vestidos y desgraciados, y al mirarlos más de cerca, los reconoció como sus hermanos. Jolmirza los llevó consigo, los lavó en el baño, les puso ropas caras y les otorgó un alto rango en la corte. Un día, el Padishá notó que los hermanos de Jolmirza, desde su llegada, no habían sonreído ni una sola vez y que siempre andaban sombríos, evitando a la gente. Entonces, el Padishá llamó a los hermanos y les preguntó: «¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre están tan serios? ¿No se alegran? ¿Hay alguna razón?» «Oh, Su Majestad, no se sorprenda de nuestra tristeza», respondieron los hermanos. «Después de todo, estamos en tierra extraña y no es lo mismo que en nuestra patria. Además, no nos alegramos porque en su estado no hay muchas maravillas. Creo que en nuestro estado hay todo lo necesario. Me gustaría saber qué maravillas faltan en nuestro país», preguntó el Padishá. «Oh, Su Alteza, ¿vale la pena hablar de lo que es imposible de conseguir? A menos que Jolmirza pueda encontrarlo». El Padishá fue consumido por la curiosidad y preguntó insistentemente: «¿Qué es eso?» «Oh, gran Padishá, hay un maravilloso pájaro en el mundo que brilla con 7 colores del arco iris. Una persona real como usted merece que de la piel de este pájaro de fuego le hagan un tocado, telpek. Creemos que esta gorra adornaría la cabeza de un poderoso gobernante como usted». En el alma del Padishá, junto con estas palabras halagadoras, se deslizaron sueños de fama ruidosa y notoriedad. Sentado en su trono, en presencia de todos sus allegados,
nobles y dignatarios, llamó a Yolmirza y, poniendo su mano sobre su hombro, dijo en voz alta: «Oigan, mis visires y consejeros, escuchen y sepan. Hay un maravilloso pájaro en el mundo, con plumas multicolores que brillan y centellean en cada momento. ¿Qué dirían si encargamos a Jolmirza que traiga la gorra hecha de la piel de este pájaro de fuego, ya que no hay nadie más que pueda hacerlo?» Los ancianos de larga barba y los consejeros bendijeron a Jolmirza para esta tarea difícil y peligrosa. Jolmirza se quedó pensativo, sin saber qué hacer. Luego pensó: sea como sea, si podrá o no llevar a cabo esta tarea, no es apropiado rechazar la palabra del soberano ante una noble asamblea de altos y distinguidos personajes. Debo aceptar mi destino. Con estos pensamientos, Jolmirza salió del palacio y se dirigió a una solitaria casa en ruinas. Al llegar, se sentó junto a la pared de barro y se quedó dormido sin darse cuenta. En ese momento, un caballo de crin dorada apareció y lo cubrió con su cuerpo de los rayos del sol. Al escuchar un fuerte tronar, Jolmirza abrió los ojos. Ante él estaba el magnífico caballo. «¿De dónde has venido? ¿Cómo estás, amigo?», se dirigió a él Jolmirza. El caballo de crin dorada de repente comenzó a hablar como un humano y también le preguntó al joven sobre sus asuntos. Jolmirza le contó al caballo sobre su vida y que necesitaba encontrar al pájaro de fuego. Al ver que en este punto de la historia el joven se entristeció y bajó la cabeza, el caballo de crin dorada le dijo: «No te apenes, hijo de la humanidad. No en vano se dice que mientras el que razona razona, el decidido concluye el asunto. Te llevaré a un lugar donde seguramente lograrás tu propósito». Jolmirza, regresando a los aposentos del padishá, pidió un plazo de 40 días. Luego volvió a ver al caballo, se montó en él, y el caballo de crin dorada, elevándose en el cielo, voló más rápido que el viento. Pronto, Jolmirza y el caballo descendieron a la tierra, donde florecía un lujoso jardín. Había diversas frutas, brotaban innumerables capullos de rosas, y los ruiseñores cantaban. En los árboles, llenos de savia, brillaban los frutos maduros. Jolmirza arrancó una manzana de una rama y estaba a punto de morderla, cuando de repente apareció su hermana mayor, quien con alegría lo llevó a su casa. Hermano y hermana se preguntaron mutuamente sobre todo. Luego, la hermana convirtió a Jolmirza en una fragante flor, albahaca, y la prendió en su cabello. No había terminado de hacerlo cuando apareció el dueño, un poderoso div, que de inmediato empezó a resoplar, a olfatear y a hablar. «Uf, uf, algo huele a humano», y comenzó a interrogar a su esposa. «Dime, ¿quién ha venido aquí? Si es tu hermano mayor, lo tragaré. Si es tu hermano de en medio, igualmente lo tragaré. Pero si es tu hermano menor, Jolmirza, daré 3 vueltas a su alrededor y le preguntaré sobre algo». «No hay aquí ningún humano», le respondió su esposa. El div no creyó a su esposa y le ordenó con severidad: «Mejor di la verdad, o te irá mal». No hubo más remedio, tuvo que mostrarle a su hermano. El div dio 3 vueltas alrededor de Jolmirza y le pidió que contara qué lo había traído allí. Jolmirza relató todo lo que había vivido hasta el más mínimo detalle, y también mencionó a sus hermanos, quienes le habían devuelto su bondad, llevándolo a esta situación tan indeseable. El div reflexionó y, levantando la cabeza, dijo: «No te preocupes, Jolmirza, no llores. Está en mis manos ayudar a tu pena». Pasaron varios días y el div reveló el secreto. Ese pájaro del arco iris bebe agua en un lugar. Hay que hacer un túnel, colocar un molino en la abertura. Sobre el molino, poner un trozo de pulmones de camello. Cuando el pájaro de fuego beba agua y vea comida en el molino, atrapará la carnada con su pico y la tragará. En ese momento, yo llegaré y me lanzaré sobre ella por detrás. Solo así se puede apoderarse de ese pájaro mágico. Así lo hicieron. Cuando el div y el joven esperaban al pájaro junto al manantial secreto, alrededor del mediodía se escuchó el ruido de poderosas alas. Sin embargo, no se posó. Al oler el aroma humano, voló hacia arriba.
Poco después, atormentado por la sed, el pájaro de fuego volvió a acercarse al manantial, pero temió y volvió a elevarse al cielo. En el tercer intento, el pájaro del arco iris, ahogando todo miedo, comenzó a beber. Después de saciar su sed con el agua del manantial, miró a su alrededor y vio la presa. El pájaro mágico atrapó con su pico la carnada, que no se desprendía del molino. Entonces sacudió todo su cuerpo y tiró de nuevo hacia sí la presa. En ese momento, el poderoso Div se lanzó por detrás y la atrapó. La hermana de Yolmirza cosió varios tocados de la piel del pájaro. Uno para el Padishá, otro para Yolmirza, y el tercero lo guardó en un cofre de cristal. Que lo admiren los nobles señores. Estando de visita, Yolmirza no se dio cuenta de cómo pasaron los 40 días. Al darse cuenta, comenzó a despedirse de su hermana y del buen Div y se preparó para el camino. Al acercarse a aquel lujoso jardín, Yolmirza encendió un mechón de cabello del caballo mágico. El caballo apareció de inmediato ante él. El joven se montó en el caballo y voló de regreso a su país. Pasando sobre desiertos, montañas, ríos y bosques, el caballo alado poco a poco disminuyó su vuelo y aterrizó en la desolación de las ruinas de una casa de barro abandonada. El joven se despidió de su fiel caballo y se dirigió a la ciudad. Los habitantes de la ciudad, al ver a Yolmirza, se apresuraron a comunicar esta alegre noticia a su soberano. Pronto, en los aposentos reales apareció el mismo Jolmirza, quien relató todas sus travesías y aventuras. El Padishá organizó un banquete en honor a su feliz regreso. Pero nuevamente, los hermanos de Yolmirza parecían descontentos, miraban de reojo. El Padishá preguntó: «Parientes de Jolmirza, ¿por qué están tan sombríos, sin sonreír? La gente a su alrededor se alegra y se divierte, y ustedes siguen en un estado tan deplorable. ¿Cómo se entiende esto?» «Oh, gran Padishá, solo ha adquirido una de las cosas raras, la gorra de la piel del pájaro de fuego. Pero a un pilar del estado como usted le correspondería también tener al dulce cantor del paraíso, cuyo nombre es Bulbul Guyó, similar al ruiseñor». El Padishá, al mirar a esos hermanos, suspiró profundamente y dijo: «No hay manera de conseguir a esa maravillosa cantante». Los hermanos, mirándose entre sí, dijeron: «Quien trajo la gorra de la piel del pájaro del arco iris también puede conseguir a Bulbul Guyó». El Padishá ordenó a Jolmirza: «A nuestro reino le falta el pájaro maravilloso Bulbul Guyó. Ve y búscalo». No había más remedio. Jolmirza salió a la estepa abierta, encendió un mechón de cabello de la crin del caballo y de inmediato apareció el fiel caballo. Al rodear al caballo de crin dorada, Jolmirza, con tristeza, le contó: «Ay, amigo, no quería molestarte, pero ha sucedido otra desgracia. Ha caído sobre mi cabeza otro infortunio. Dame un consejo sobre qué hacer». Y le relató al caballo la orden del Padishá. «No te preocupes, hijo de la humanidad. Te llevaré a un lugar donde, seguramente, lograrás tu propósito». Y el caballo se lanzó más rápido que el viento por el azul espacio. Finalmente, el caballo descendió en un jardín maravilloso. Era aún más espléndido que el jardín anterior. Jolmirsayan comenzó a pasear. Al enterarse de la llegada de su hermano, su hermana del medio salió a su encuentro. Invitándolo a la casa, ella dispuso ante su hermano toda clase de manjares. Luego convirtió a Jolmirza en un cuenco con agua. En ese momento apareció de repente un poderoso Div y desde el umbral gritó: «Fufú, huele a espíritu humano. Si ha venido tu hermano mayor, lo tragaré. Si ha venido tu hermano del medio, igual lo tragaré. Pero si ha venido Jolmirza, daré 3 vueltas a su alrededor y le preguntaré sobre lo que sé». La esposa tomó del Div la palabra de que no tocaría a su hermano menor y devolvió a Jolmirza su forma anterior. Al ver a Jolmirza frente a él, el Div dio 3 vueltas a su alrededor y preguntó qué lo había traído allí. El joven relató las pruebas que le habían tocado y las maquinaciones de sus hermanos. El Div primero se enfureció terriblemente, pero luego se calmó
y comenzó a agasajar a Jolmirsa con diferentes platos y manjares. «Escucha, Jolmirsayan», dijo pensativo el Div, «por más que he pensado en cómo ayudarte con tu desgracia, no he podido idear nada. Solo te queda una opción, dirigirte al esposo de tu hermana menor. Él es mayor que nosotros, capaz de tales difíciles asuntos. Además, ha superado a muchos Divs en hechicería y magia, y el esposo de la hermana del medio mostró a Jolmirza la casa del hábil Div. La hermana menor también recibió a Jolmirsa con alegría. Tras finalizar la comida, ella convirtió a su hermano en un peine y lo insertó en su cabello. Pronto apareció su esposo, y él también comenzó a decir palabras similares a las que habían dicho los otros dos Divs. La esposa tomó de él la palabra de no tocar a su hermano de sangre, y después de eso devolvió a Jolmirsa su forma anterior. El Div dio 3 vueltas alrededor del joven y comenzó a preguntar qué lo había traído allí. Jolmirsa relató sin reservas todas las aventuras y al final de la narración, mencionando al pájaro mágico Bulbul Guyó, expresó su súplica. «Ahora está en sus manos. Ayúdenme». El Div reflexionó y dijo: «Está bien, te prestaré este servicio. Hay, más allá de las tierras, la morada de los Divs y se encuentra en la cavidad de un poderoso chinar. En la cima del chinar se ha colocado un trono. Sobre el trono se alza el nido del pájaro mágico de dulce canto. Esta medianoche debes ser capaz de atraparlo. Pero recuerda, en su cabeza tiene un gorro que le cubre los ojos. Si levantas ese gorro, el pájaro gritará fuertemente y entonces los Divs guardianes vendrán y nos matarán». Cuando se acercó la medianoche, el Div montó a Jolmirza en su espalda y salió disparado. Al acercarse al gigante chinar, susurró a Jolmirza: «Ahora vas a atrapar al ruiseñor, solo ten mucho cuidado». Jolmirza, con un ágil movimiento de mano, atrapó al pájaro del nido y se fue. Jolmirza se interesó. «¿Y qué hay debajo del gorro? Déjame echar un vistazo». Y levantó el gorro. El extraño pájaro nunca había visto a un humano antes y al ver al joven gritó a voz en cuello. Su agudo grito se escuchó lejos, muy lejos. En ese momento el Div se enfureció y comenzó a reprochar a Jolmirza. «Ay, Jolmirza, ¿por qué no me escuchaste? Te dije que no levantaras el gorro. Si los Divs nos alcanzan, nos irá muy mal. Incluso si tuviéramos 1000 vidas, no nos dejarían ni una». Y comenzaron a cavar un refugio subterráneo, donde luego ambos descendieron y permanecieron allí varios días, escondiendo al extraño pájaro. Era necesario acostumbrarlo al joven. Después de un tiempo, Jolmirsa ya se acercaba libremente a Bulbul Guyó y se sentaba a su lado. Cuando se acostumbraron lo suficiente el uno al otro, el Div entregó el pájaro al Jijit y le permitió regresar a su país. Jolmirsa, al obtener al mágico ruiseñor, llamó a su fiel caballo y voló hacia el estado del Padishah. Admirando desde arriba los diversos países, finalmente llegó al lugar donde había comenzado su viaje. Soltando al de crines doradas, Jolmirsayan se dirigió al palacio, se acercó al trono del Padishah y colgó al lado la jaula con Bulbul Guyó. El Padishah se alegró mucho por el regreso de Jolmirsa con el extraño pájaro y organizó festividades en toda la ciudad. Pero nuevamente los hermanos de Jolmirsa estaban tristes y melancólicos. El gobernante les dijo: «Escuchen, amigos, ¿por qué están nuevamente tan tristes? Su hermano está en el puesto de visir, ustedes mismos tienen grandes dignidades en la corte, ¿por qué no se alegran? Además, Jolmirsa ha traído las raras cosas que ustedes mencionaron». «Oh, glorioso Padishah», respondieron los hermanos, «esto es solo una pequeña parte de las maravillas que hay en el mundo. ¿Qué más falta en mi estado?» Los hermanos de Jolmirza sonrieron astutamente y comenzaron a explicar. «Oh, Su Majestad, ustedes consideran que sus caballos son los mejores del mundo, pero eso está muy lejos de la verdad. Más allá de los mares azules hay una isla. Allí vive un caballo, la reina de los caballos. Se llama 1001 Mancha. Junto a ella están sus crías, jinetes juguetones. Si pudieran traerlos a su estado, entonces estarían en la cima de la felicidad». Al escuchar este discurso, el Padishah reflexionó y se fue a su sala del trono.
llamó al visir de la mano derecha y compartió con él. El sabio visir, tras un breve pensamiento, dijo: «Oh, bastión de la justicia, señor del universo, permítame compartir con usted un pensamiento. Como sabe, Jolmirsa ha hecho bien a sus hermanos, los ha liberado de la tristeza y la pobreza, les ha dado altos cargos en la corte. Ellos, por su parte, han recompensado a Jolmirsayan con intrigas, hablando de la rara y colorida ave para así atraerle desgracias. Ya entonces noté que los hermanos mayores odian a Jolmirza, y por segunda vez fueron responsables de que Jolmirza emprendiera un peligroso viaje en busca del pájaro mágico de dulce canto. Entonces me convencí aún más de la hostilidad de sus hermanos. Ahora ellos lo han inducido a que Jolmirsa traiga a la reina caballo junto con sus potros. De que exista tal caballo ni siquiera hemos oído hablar. Para ser sincero, quieren acabar con su hermano. Todas sus misiones han sido difíciles, lejos de ser seguras. Si desean eliminar a Jolmirsayan, pueden enviarlo a buscar a la reina caballo, pero si no quieren eso, entonces ejecuten a sus hermanos malvados para que no sigan tramando intrigas. El sabio visir acarició su barba blanca, se aclaró la garganta y continuó. «Oh, límite de la bondad, gran Padishah, me atreveré a darle un consejo. Ustedes tienen una única hija en edad de casarse. Desde diferentes tierras vienen pretendientes. No den su consentimiento a ninguno de ellos. Les ruego humildemente que entreguen a su hija Jubi a Jolmirza. Así dejarían a un digno sucesor de su trono. Digo esto porque en el jardín de la belleza no tiene igual, y en segundo lugar, en generosidad de alma, valentía y madurez de mente, no hay nadie que se le pueda comparar. No piensen que su humilde servidor es pariente de Jolmirzajan. Somos de familias completamente diferentes. Decir la verdad, la santa verdad a su soberano, considero que es el deber primordial de un visir ministro. Es posible que no estén de acuerdo con todo lo que he dicho aquí. Entonces renunciaré a mi puesto de visir de la mano derecha. Llegará el momento en que comprenderán la justicia de estas palabras y se reprocharán a sí mismos, diciendo: «Sí, alguna vez mi visir no aconsejó en vano así». Este discurso audaz y sensato del visir tuvo efecto en el Padishah, y después de un breve silencio comenzó a hablar animadamente. «Amigo y compañero mío, has dicho la verdad. También en mi alma han surgido pensamientos similares. Sin embargo, si Jolmirsa lograra cumplir con esta misión, sería maravilloso. Quizás deberíamos consultarlo a él mismo, y entonces haremos lo que él diga. Si se encuentra con dificultades para responder, entonces decidiremos qué hacer a continuación». Llamaron a Jolmirza. «Querido Jolmirza», dijo el Padishah, «dicen que más allá de los mares azules hay una isla donde vive la reina caballo. Se llama 1001 Mancha. Se dice que tú conoces esos lugares. Para nuestro estado sería un adorno, como una joya para un anillo. Así que te esperamos con éxito». «A sus órdenes, Gran Shah», respondió Jolmirsa. Él pidió que le dieran un plazo de 40 días. Después de que lo bendijeron, emprendió el camino. Pronto se encontró con una casa abandonada y medio en ruinas, donde se quedó dormido de inmediato. A Jolmirsa le apareció un hermoso sueño. Parecía que conocía a un viajero que le dijo con interés: «No te preocupes, hijo, todo estará bien. Ve a los herreros y pídeles un equipo especial, espuelas de hierro. En caso de que el caballo decida patear y levantarse, tú presionarás sobre ellas para dominarlo. Cuando este equipo esté listo, creo que tu fiel caballo te ayudará en el resto». Jolmirsa se despertó y se frotó los ojos. Hizo exactamente lo que se le había indicado en el sueño. Fue a los herreros y les pidió las espuelas de hierro especiales. Finalmente, cuando estuvieron listas, Jolmirsa las probó en la práctica. Encontró un caballo indómito y comenzó a montarlo. Era obediente a su voluntad. Tan pronto como el caballo se puso terco y trató de deshacerse de su jinete, las espuelas de hierro se clavaron en su vientre. Después de todos estos preparativos, Jolmirsa se dirigió hacia su caballo. «¿Qué servicio me pides que te preste?», preguntó el caballo. «Ay, mi fiel amigo», se quejó Jolmirsa. «Mis envidiosos hermanos no dejan de ponerme obstáculos. Quieren acabar conmigo. Ahora han ideado una prueba inaudita,
y es poco probable que pueda soportarla. ¿Qué prueba? Dicen que más allá de los mares azules hay una isla donde vive la reina caballo. La llaman 1001 Mancha. El padishá ha ordenado que la traigan al palacio, y yo me angustio porque no sé cómo proceder, cómo abordar este asunto. Debes saber, hijo de la humanidad, que has tocado un punto sensible en mí. La reina caballo es mi madre, dijo el de crines doradas. Pero si hay que servir, se sirve hasta el final. Iré una vez más a ayudarte. Escucha lo que te digo. Debes conseguir la piel de algún caballo. Yo te colocaré dentro de ella y te esconderé en el fondo del lago. Tomarás un juncito en la boca y respirarás a través de él. Mi madre vendrá al lago a beber. Elige el momento propicio y salta sobre su espalda. La reina madre se elevará como una flecha. Comenzará a volar en el cielo para deshacerse de ti. Pero tú debes aferrarte fuertemente a ella para no caer. Y hasta que no diga «¡Que me castigue mi Dios!», no creas en sus otros juramentos y promesas. Jolmiza, tras conseguir la piel de caballo de los curtidores, montó en su caballo y voló. Tras atravesar muchos países y tierras diversas, llegaron a los mares y pronto alcanzaron aquella lejana isla. Jolmisa desmontó y luego se metió en la piel de caballo, sin olvidar llevar consigo un delgado juncito. Las últimas palabras del joven, antes de esconderse bajo las olas del lago, fueron: «Amigo mío, haz el esfuerzo, préstame tu servicio una vez más». Pasó un tiempo y se escuchó el galopar de un caballo. La reina caballo se acercó a su lugar habitual de bebida, sació su sed y tras revolcarse en el lago, salió a la orilla y decidió descansar al sol. «El tiempo es valioso», susurró el caballo. «Más rápido». Jolmirsa ya estaba listo. Saliendo de la piel de caballo, se lanzó rápidamente hacia 1001 Mancha. Al sentir algo extraño, la reina caballo se despertó de inmediato y se elevó hacia las nubes con el joven jinete aferrado a ella. Flotando alto en el cielo, el caballo comenzó a dar vueltas en el aire, tratando de sacudirse al jinete no deseado. Entonces Jolmirza presionó las espuelas de hierro y sus afilados dientes, como agujas, se clavaron dolorosamente en su cuerpo. La reina caballo no soportó este tormento y clamó por piedad. «Oye, hijo de los humanos, no me tortures, me someteré a ti». «Jura por lo más sagrado», exigió Jolmirza. «Te prometo que seré obediente a tu voluntad, cumpliré todo lo que ordenes». Pero a Jolmirsa no le bastaban estas promesas y continuó presionando las espuelas. La reina caballo, apenas soportando el insoportable dolor agudo, pensó para sí: «Si sigue clavándome agujas, será mi fin». «Me rindo», se sometió la reina caballo. «Si rompo mi palabra, que me castigue mi Dios». La reina caballo se agachó humildemente y reconoció a Jolmirza como su señor. El joven acarició su melena, le limpió los ojos con un pañuelo y le dio un beso en la frente. Y muy pronto, Jolmirza y 1001 Mancha se convirtieron en amigos tan inseparables que esa amistad no se puede describir con pluma ni contar en un cuento. Después de un tiempo, Jolmirza entró en la ciudad del padishá, llevando consigo a la reina caballo y sus crías que se agolpaban a su alrededor en bulliciosa multitud. La gente de la ciudad se maravillaba y se entusiasmaba al ver a la maravillosa caballo manchado. Venían de otros países varios visitantes para admirar a 1001 Mancha. El padishá estaba en el séptimo cielo por tan afortunado desenlace y organizó un banquete para los ciudadanos que recordaron este día de alegría durante mucho tiempo. El padishá dio en matrimonio a la princesa Jubi con Jolmirza y celebró su espléndida boda. Tras la muerte del padishá, Jolmirza ascendió al trono y gobernó el país con justicia y honor. Así, Jolmirza, habiendo alcanzado sus metas y deseos, vivió mucho tiempo y fue feliz hasta el final de su vida. Deseemos a todos alcanzar su anhelado objetivo y que sobre las cabezas de los enemigos caigan la vergüenza y el deshonor.